Bueno, lo primero que hay que plantear es que si se plantean 5 reformas a la salud desde distintas orientaciones políticas en el Congreso, es porque el sistema tiene problemas. Yo creo que en eso hay un consenso de sectores del gobierno e inclusive de sectores que no son del gobierno, puesto que uno no puede reformar aquello que está funcionando bien. Y cuando necesitamos reformar el sistema y hay un consenso en el país es porque tenemos problemas de atención. Y una de las cifras más duras que nos muestra esos problemas de atención tiene que ver con la actualización de los PQR, de las peticiones, quejas y reclamos de la Superintendencia de Salud el año pasado, que ascendieron a un poco más de 1.200.000 peticiones, quejas y reclamos. Ahora bien, uno diría, todo el mundo puede quejarse de un sistema de salud y se puede quejar de manera subjetiva por un problema de percepción. Sin embargo, cuando vamos a revisar estas cifras, encontramos que más de 400.000 peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia de Salud fueron por súplicas por la vida, es decir, colombianos que estaban suplicando por su vida. Eso es lo que pretende resolver la reforma. No es que la reforma vaya a generar un problema de atención, es que tenemos un problema de atención en Colombia que la reforma tiene que resolver, o las reformas, porque vuelvo, insisto, hay un consenso en el país, tanto el gobierno como la oposición, que el sistema tiene que ser reformado. El otro elemento es que claramente el sistema tiene muchos problemas de inequidad. Yo creo que esto ha sido una discusión en donde hay un relativo consenso en el país. Hay unos problemas de desigualdad clarísimos y que no tienen que ver solo con determinantes sociales de la salud, sino que efectivamente el sistema reprodujo las inequidades de los determinantes sociales de la salud en Colombia. La prestación de servicios está concentrada en las grandes ciudades y solamente en algunos sectores de las grandes ciudades, y eso se refleja en los indicadores trazadores de salud pública en los que Colombia no sale bien librada, los indicadores de mortalidad materna, los indicadores de mortalidad infantil. Claramente más de medio país quedó desprovisto de servicios básicos de salud porque lo que se implementó fue un principio de costo-efectividad, que en mucha parte de nuestro país, el 70% de nuestro país son personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica, es decir, están en condiciones de informalidad y en cualquier momento pueden caer en pobreza. No es el país de las prepagadas, no es el país de los servicios complementarios, la mayoría de nuestro país no tiene las condiciones de ingreso y nuestra población para eso. Eso se ve reflejado en los indicadores ODS de Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde Colombia tiene en rojo prácticamente la mayoría de indicadores trazadores de salud pública. Dicho por alguno de nuestros cooperantes internacionales, específicamente del Banco Mundial, él planteaba es un sistema que invierte muchos recursos para muy pocos resultados en salud. Entonces, digamos que si hacemos un reconocimiento de esto, entendemos por qué nos tenemos que ir a una evolución del sistema. Todos los sistemas de salud en el mundo evolucionan, eso no tiene por qué generar sensaciones de pánico, ni miedo, ni destrucción, es una evolución natural de todos los sistemas y más en la pospandemia. En la pospandemia hay un gran debate global sobre reformas de salud en el mundo. En Colombia el resultado sigue siendo igual, la mayor mortalidad por COVID-19 se dio en los estratos 1, 2 y 3, es decir, el sistema reproduce unas inequidades y unas desigualdades que deben ser inaceptables para la sociedad colombiana, gobierno, Congreso. Yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo. Un sistema de salud no debería discriminar porque se trata de la vida de los colombianos. Y en ese sentido, las encuestas que se han hecho son encuestas, yo me he fijado en las muestras, que se hacen mayoritariamente sobre el urbano, no sobre la Colombia rural y dispersa. Si hiciéramos esas encuestas controlando la variable rural y dispersa, de pronto los resultados serían distintos. ¿Le puedo interrumpir un segundito? Sí. ¿Sí? Usted sabe que yo inclusive conversé con el presidente sobre el tema del tipo de encuesta y de la calidad de encuesta que estábamos haciendo, y le contaba yo a él, y él después me dijo, tiene razón, le contaba yo a él que esa encuesta, la que hicimos nosotros al menos, fue una encuesta
en donde nosotros nos sentamos con el encuestador y le dijimos, y le voy a contar una historia de un segundito, le preguntamos cuál es la mejor encuesta que podemos hacer y nos dijo, nosotros en presidenciales hacemos una encuesta que es decir, entre 1.100 y 1.300 preguntas, bueno, encuestados. Pero si uno quiere hacer algo que represente todo el país, incluyendo lo rural y rural disperso, uno debería hacer una encuesta de 2.700 y eso le vale el doble y eso además se demora el doble y, en fin, y decidimos hacerla de 2.700. Esta encuesta, ministra, cuando uno hace el chequeo final, solamente para que ustedes lo tengan como elementos de juicio, termina representando bastante bien el porcentaje rural, el porcentaje rural disperso. Se hizo 2.704 hogares, se hizo en 104 municipios, todas las capitales de departamentos. Le digo, hubo personas que se movieron, encuestadores que se movieron en chalupas, en burros, caminando. Esa encuesta era buena, ministra, y representaba bastante bien esto. Lo que yo le voy a aceptar en esta conversación es que yo estoy de acuerdo en que tenemos una gran, digamos, diferenciación, yo diría que una inequidad que hay que solucionar, especialmente entre lo rural y lo urbano, y también le voy a aceptar que es muy probable que los niveles de satisfacción, digamos, que aparecían en lo rural, tengan que ver también con expectativas más bajas que existen en lo rural. Gente que no espera mucho del Estado, gente que dice, sí, yo la verdad es que para lo que yo esperaba, de repente me cumplieron con mis expectativas. Eso, y se lo digo como paréntesis porque yo no diría que la encuesta no mide eso, pero le acepto. En la conversación, digamos, final, puede ser que al final nos encontremos con inmensas inequidades, con inmensas diferencias, pero también con que eso se puede y que no se reflejan en las cifras de la misma porque la gente tiene expectativas más bajas. Pero otro elemento de las encuestas, querido Bruce, otro elemento de las encuestas, querido Bruce, es que hay una encuesta donde le preguntan a la gente, ¿usted sabe la diferencia entre EPS e IPS? La mayoría no sabe. Sí, ¿verdad? De entrada, todas las encuestas de las EPS sobre si usted está de acuerdo o no, las tienes que poner entre paréntesis porque la gente no sabe la diferencia entre EPS e IPS y la gente cree que la EPS es quien la atiende. Entonces, en ese sentido hay una distorsión de las encuestas por esa falta de conocimiento, porque esto fue un sistema que se fraguó sobre siglas, que la gente no comprende muy bien. Si tú le preguntas, lo raro es que no dé el 100%, si tú le preguntas a un colombiano, ¿usted está de acuerdo con que le eliminen la salud prácticamente? Pues lo raro es que haya gente que diga el 30% que sí. No, pero porque, porque para muchos colombianos la EPS es la salud. Sí, es cierto. Entonces, la respuesta es un poco rara, digamos, en ese sentido. Bueno, ese, digamos, es como uno de los elementos. Las otras preguntas es la agencia del sistema. Miren, la salud es un derecho humano fundamental. Los derechos fundamentales son exigibles al Estado. Nadie puede, digamos, usurpar al Estado en la exigibilidad de un derecho fundamental, y eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta, que no existía en 1993. Porque en 1991, cuando el constituyente dio esta discusión, la salud era un servicio público esencial. Solo en el año 2000, el bloque de constitucionalidad a través del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales reconoció por primera vez la salud como un derecho fundamental autónomo, y luego la ley estatutaria. Luego es exigible al Estado, a nadie más. Pero la realidad es que en estos años la salud se está exigiendo a través de la tutela al Estado, para que el Estado compulse y haga la exigibilidad a los actores. Inclusive en una reunión reciente que yo tenía con jueces de tutela, ellos dirigen la tutela a la EPS, pero muchas veces tendrían que dirigirla también a las clínicas y hospitales, porque hay ocasiones que la negación se da allí. Entonces, ¿a quién se exige? ¿Quién debe representar a un ciudadano frente a un derecho fundamental? El Estado, pero no solo en salud, sino con cualquier derecho fundamental. Digamos que esto no tiene discusión desde el punto de vista constitucional. Ahora, me preguntaba sobre las funciones de las EPS. Sí, mencionaba que una de las varias funciones era el agenciamiento del paciente. Es que el problema que nosotros vemos es que las EPS tienen demasiadas funciones. Entonces da un poder muy hegemónico, muy dominante en el sistema de salud, y nosotros creemos que ahí debe haber un equilibrio, y parte, digamos, de este poder dominante ha generado problemas frente al Estado, frente al propio ciudadano y frente a los prestadores de servicios de salud. Entonces, por ejemplo, en un sistema de salud donde hay un actor que es quien recibe los recursos del ADRES, hace la contratación,
hace la auditoría, se contrata a sí mismo, se paga a sí mismo, que es lo que denominamos la integración vertical, y no quiero hablar, digamos, esto en términos de una estigmatización ni mucho menos, pero eso es un diseño institucional, a nuestro juicio, que genera muchas perversiones. Cuando yo soy todo y lo hago todo, y eso, digamos, genera una posición dominante que ha generado muchos problemas en el sistema. Por eso nosotros creemos que estas funciones tienen que estar equilibradas. La ley 1438, esto no es una propuesta nuestra, significó y dijo que la prestación de servicios, bueno, aparte de eso, organizar la red, que es otra función, pues eso es demasiado poder dominante en un actor. O demasiadas funciones. Demasiadas funciones. Pero son funciones que sirven. Claro, sirven, pero esas funciones tienen que ser redistribuidas. En ese sentido, la ley 1438 ya lo había hecho. La red de prestación de servicios debe estar organizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Inclusive la ley 1438 dice algo en lo que de pronto nosotros creemos que hay que matizar, que las secretarías de salud, en tanto las secretarías de salud hoy en Colombia sin reforma son las que habilitan la prestación de servicios en Colombia, y tú tendrías que tener en cuenta que hay habilitado para organizar la red, pero eso es de la 1438 que no se implementó en Colombia. Entonces nos parece a nosotros que hay que hacer una redistribución de esas funciones, porque si no generas un poder dominante de un actor que termina por apabullar a los demás, y eso genera dificultades. ¿Quería decir algo? Sí. Recogiendo parte de lo que usted ha dicho, yo creo que una de las virtudes como principio que tiene su propuesta, la propuesta del gobierno, es el enfoque en la atención primaria, que sin duda pues, es uno de las grandes deudas y donde el sistema debe reforzarse. Pero también en esa estructura y en esa arquitectura institucional que vemos en la reforma, vemos desarticulado un poco esa gestión primaria con lo que continúa en la mediana y la alta complejidad. Y usted mencionaba un tema puntual, la acción de tutela. Entonces, ¿cómo se imagina usted que un ciudadano que ya no tiene, que está adscrito al CAP, al CAPIR, y arranca su atención en el sistema de entrada y continúa en él, ante quién interpone una tutela? ¿Quién asegura que ese paciente va a continuar a lo largo, va a tener ese continuo de la atención del servicio, una función que hoy cumple la EPS? Mire, esto lo conversé con los jueces de la República. Insisto, la tutela es una exigibilidad de un derecho y los derechos se exigen al Estado. Entonces, en este caso, yo interpongo una tutela porque el CAPIR no me inscribió. El juez de la República debe dirigirse al CAPIR. Voy a poner una tutela porque en el momento en que me remitieron a la mediana o alta complejidad no me atendieron. El juez de la República ¿qué es lo que debería hacer hoy? Nosotros hemos perdido muchas vidas porque miren lo que pasa, yo he sido accionante de tutelas y he acompañado procesos ciudadanos en la tutela, entonces los jueces dirigen a la EPS bajo la premisa de que la EPS es como la garante, digamos que hay una distorsión porque cuando llega la ley estatutaria con el bloque de constitucionalidad en el año 2000 esto cambia, y hemos perdido muchas vidas porque el juez dirige a la EPS, pero resulta que la EPS ya consiguió la cita en la clínica y el hospital, pero la clínica y el hospital no atiende al paciente porque la EPS no le ha pagado. Frente a un derecho fundamental no deberían mediar estas barreras de acceso administrativas. Así le haya pagado o no la EPS, la clínica debería atender y el juez debería dirigir la tutela a la clínica. Esto yo lo he conversado con los jueces porque hubo esta distorsión, digamos, de pensar que la EPS es el Estado. No, la EPS no es el Estado. Los derechos fundamentales se exigen al Estado y hay distintos actores al que el juez tiene que accionar para poder exigir el cumplimiento de ese derecho. Yo quería decirle a las personas que están, a la audiencia que está conectada, que tenemos formas de hacer preguntas y tenemos una persona que nos que nos está en este momento, digamos, recibiendo las preguntas, y en la medida en que tengamos y podamos consolidar algunas, se las vamos a hacer a la ministra. Eso se puede hacer a través del hashtag que tenemos allí, que es Foros Temáticos Andy, se puede hacer a través de la página de Facebook, se puede hacer a través del canal de YouTube, a través del cual estamos transmitiendo de la Andy. Por favor, háganlas a través de esos. Hay otros canales que están transmitiendo, pero háganlas a través de eso para que podamos identificarlas y luego nos las presentarán en la pantalla para que las pueda responder, ministra. Suena, lo que está diciendo suena probablemente jurídicamente lógico, pero suena complejo para el ciudadano, es decir, que el ciudadano realmente
no sepa, digamos, ante quién tiene que presentar la tutela, quién es realmente con quién se tiene que entender, claro. Y los jueces, y a su vez, los jueces también, ¿cómo lo tienen que hacer? Supimos, digamos, ya en años pasados, y prácticamente siempre, de grandes congestiones en el sistema judicial relacionado con las tutelas que, entre otras cosas, terminaban generando, por supuesto, inclusive caos y una gran desorientación también para el paciente. Pero digamos que solamente dejémoslo por ahí porque nos pudiéramos dedicar toda esta sesión, que pretendemos no sea demasiado larga, para que para usted no sea demasiado, no consuma mucho de su tiempo, que sabemos que tiene muchas otras cosas. Le diría yo una última pregunta sobre este tema de los pacientes, ministra, para ver si podemos aclararlo. A nosotros nos da la impresión de que cuando uno tiene la adscripción familiar al CAPIR, a lo que ustedes han denominado el CAPIR, y esa suerte de empadronamiento que de alguna forma se produce, que por cierto hay una discusión grande que la podemos dar en otro instante alrededor de la posibilidad, pero para allá voy. Para la libre, ya sabe que para allá voy, pero el paréntesis que iba a hacer es, ese empadronamiento con esa cantidad de información es algo que desde el punto de vista constitucional vamos a tener que mirar con gran detalle. En Colombia ha habido bastantes pronunciamientos de la no posibilidad de generar toda esa información en cabeza del Estado, en cabeza de Big Data, digamos, a disposición de quién sabe quién o cómo se maneja, que nos produce alguna preocupación. Se la dejo allí, no la voy a meter en ese tema constitucional, porque yo creo que esa es una discusión que vale la pena dar también con el Congreso. El tema de la libre elección, usted lo ha dicho. Con ese digamos, matrimonio que se termina produciendo entre pacientes y familias y un centro de atención que es el CAPIR, casi que es directo, uno pierde, digamos, como paciente la posibilidad de elegir dónde quiere o dónde pretendería o dónde aspiraría que lo atendieran. ¿Usted cómo, digamos, compagina el principio de la libre elección con esa idea de que tengamos esa relación tan casi que unívoca, matrimonial, entre paciente y CAPIR? Bueno, muy buena pregunta, pero quisiera cerrar la anterior. Mire, es que los jueces de la República no deberían estar resolviendo problemas del sistema de salud, por eso también la reforma. Hay un capítulo donde se establecen medidas de la Superintendencia de Salud. El propio sistema debería tener mecanismos en 72 horas para resolver los problemas de atención en salud sin perjuicio de la tutela. Es problemático y sintomático que tenga que ser la rama judicial quien resuelva problemas del sistema, y eso también tiene su propuesta en la reforma. Sobre la libre elección, lo primero es que no es cierto que el actual sistema tenga libre elección. O dime, Bruce, ¿cuál es la libre elección que tienen los 7.5 millones de ciudadanos que están en EPS a puertas de liquidación, que las otras EPS, lo dirán con razón dentro del marco del actual sistema, no los reciben o no los pueden recibir porque se desploman o se tienen que declarar en insolvencia, porque esos pacientes llegan con una alta carga de enfermedad que les acarrea más costos e implicaría inyectarle más recursos a las 9 EPS? ¿Cuál es la libre elección que tiene hoy un ciudadano de Sabia Salud? Un sistema como el que tenemos hoy en día, evidentemente, no tiene fallas grandes. ¿Y cuál es la libre elección que tiene un paciente frente a la prestación de servicios en la integración vertical? Es que cuando tú ya vas, supongamos que tú pudieses elegir tu EPS, algunos lo pueden elegir, otros no. ¿Cuál es la libre elección que tiene frente a la integración vertical, donde tú vas y te remiten a la clínica de la integración vertical? Ese argumento, ministra, perdón, te interrumpo un segundito, ese argumento conduce a que yo no creo que hoy en día haya libre elección, por lo tanto en el futuro tampoco debe haber libre elección. No, eso no es. Lo que te estoy explicando es que los supuestos de partida en el debate no son ciertos, y es decir, es que estamos en la libre elección y vamos a una no libre elección. No, lo que te voy a explicar es que vamos de una no libre elección a una libre elección. Ahora, ningún sistema de salud del mundo tiene completa libre elección. En ningún sistema de salud del mundo tú vas a una clínica, pides una cita y te la dan. Hoy nadie podría ir a la Fundación Santa Fe a pedir una cita con un especialista. En ningún sistema de salud del mundo. Todos tienen una ruta de atención. Y eso lo tuvo en cuenta la Corte Constitucional en la ley estatutaria. Por eso la ley estatutaria es muy clara y la jurisprudencia de la Corte Constitucional es el principio de libre elección supeditada a la oferta de servicios y a la habilitación de servicios de salud. Es decir, la Corte entiende que no puede exigir un imposible que no otorgará ningún sistema de salud. Entonces, teniendo ese supuesto de partida,
En el nuevo sistema de salud, la libre elección estará en la mediana y la alta complejidad, porque la atención primaria en salud es un proceso territorial y en las encuestas que algunas personas, algunas organizaciones han realizado, la gente prefiere que su puerta de entrada al sistema esté cerca de su casa. Y hoy algunas EPS inclusive así lo hacen. Nosotros no estamos planteando nada distinto a que el actual sistema de salud hace. Hoy existe algo que se llama la portabilidad, eso no se pierde en el nuevo sistema. Si usted vive en una ciudad, la EPS hoy le asigna un centro primario para que usted lo atiendan, esto no es nada nuevo, y si usted se va de ciudad, le asignan otro centro primario, es lo mismo. Nosotros vamos a considerar la libre elecciones para la mediana y alta complejidad porque ese centro primario tiene a su vez la parte administrativa de referencia y contrarreferencia que no debe ir cargado al paciente y al enfermo, sino que lo debe asumir el sistema con la mediana y la alta, pero en ese caso, les voy a poner un ejemplo que nos tocó vivir este fin de semana, Caucasia. Tú tienes Caucasia y Caucasia queda a 2 horas de Montería, pero por razones culturales, Caucasia le gusta Medellín, ir a Medellín. Tú te inscribes al centro de atención primaria en salud y tú tienes 2 posibilidades de red. La red de mediana y alta hacia Montería, la red de mediana y alta hacia Medellín. En el momento en que tú te inscribes, pues tú dices si quieres sacrificar tiempo o por interculturalidad. Eso sí, en el momento en que ya decidiste esto, no puede ser que cada que hagas una consulta médica digas que Montería o Caucasia, tienes que surtir, porque eso tiene implicaciones sobre los sistemas de información, tienes que surtir un trámite como en todos los sistemas de salud en el mundo si te quieres cambiar de red, pero tú tienes una disponibilidad de selección de la red de mediana y alta complejidad en principio, donde tú defines dentro de las posibilidades, como dice la Corte Constitucional, de la prestación, de la oferta y de la habilitación. Eso es libre elección que no la tiene el sistema de salud actual. Pero, ministra, usted tocó un tema importante que no nos aparece claro, referencia y contrarreferencia. ¿Quién es el encargado frente a ese paciente de llevarlo y devolverlo? Te lo estuve explicando, los CAPS. El CAPS no es solamente una estructura física. El CAPS es una interacción también con las políticas de salud pública que son territoriales de la Secretaría de Salud. No quiere decir que sea administrado o manejado por la Secretaría de Salud, sino que en Colombia hubo una fragmentación entre la salud pública y la atención individual. Aquí lo que pretendemos es que ese CAPS, que puede ser público, privado y mixto, tenga una coordinación con ese ente territorial, coordinación. No es que el ente territorial lo maneje para todo el tema de atención básica, todo el tema, atención básica, no, todo el tema de salud pública, de saneamiento básico, es la palabra precisa. Cierto, ese CAPS, además de ser una puerta de entrada, tiene unas oficinas administrativas, una oficina de atención al usuario, que hace la remisión a la mediana y alta complejidad, porque ese CAPS tiene una disponibilidad de una red de mediana y alta complejidad. Esto lo que permite es que las vueltas están con cargo al sistema y no poner a la gente a hacer más filas, autorizaciones, sino que el propio CAPS es el que hace la gestión para poder conseguir la cita en la mediana y alta complejidad de acuerdo al principio de libre elección que hizo el ciudadano que se inscribió allí. Como para terminar con este capítulo de los pacientes, yo le haría dos comentarios que, bueno, si me lo quiere responder, pues por supuesto, pero por lo menos comentarios, ministra, y es, a uno le da la impresión de que hay una gran confianza, digamos, de la capacidad que la burocracia pueda, de la burocracia en términos de poder realmente tramitar todo esto que hay que tramitar. Algunas estimaciones en términos de trámites nos dicen que cerca de 800 millones de trámites se realizan anualmente en el sistema de salud. Yo inclusive hacía una tipificación el otro día del sistema de salud diciendo el sistema de salud es sin duda alguna el sistema más complejo y la organización más compleja que existe en un país como Colombia en términos de número de agentes, en términos de eslabones, en términos de interacción entre esos agentes. Yo decía, uno tiende a pensar que el sistema financiero es el sector más sofisticado a nivel nacional porque tiene pues al Banco de la República, a fiduciarias, a bancos, pero la verdad es que ahí estamos hablando si acaso de la mitad de la población, aquí estamos hablando de 50 millones de personas con una cantidad de funciones distintas, pues incluyendo las funciones finales de los médicos y del personal de la salud,
Y le parece a uno que el Estado colombiano ha demostrado, y no es culpa por supuesto del actual gobierno, pero ha demostrado una incapacidad grande normalmente para poder atender con eficiencia, con agilidad, con prestancia, una gran cantidad de trámites que eventualmente realizas. O sea, vimos lo que pasó, por ejemplo, en INVIMA, entre otras cosas, vimos lo que pasó en términos del sistema y de la ciberseguridad, de lo que sucedió en INVIMA. Uno dice, caramba, ¿qué tal el día que eventualmente hackeen ese gran sistema nacional? ¿Qué le va a pasar a los colombianos? Y yo ponía un ejemplo que es un poco dramático, lo sé, pero que sin duda ilustra, digamos, la angustia que sentimos, y es la posibilidad de que se pueda presentar como un gran apagón en salud. A uno le pueden apagar, como apagaron, por ejemplo, en los Estados Unidos, un gasoducto porque hubo un hackeo, y bueno, efectivamente el gas no fue de un lado a otro y no hubo gas en un estado durante 3 días. ¿Qué pasa si le apagan, digamos, el sistema de salud? ¿O qué pasa si no se lo apagan? ¿Qué pasa si eventualmente se empiezan a acumular trámites que no somos capaces de sacar, entre otras porque estamos dependiendo de más de 8.000 instancias, como todos sabemos, ya ahora explicamos porque no todo el mundo sabe de las 8.000 instancias, de las 8.000 instancias que se están creando? Vemos un riesgo gigantesco. Y el último comentario. Tuvimos la oportunidad de conversar con Enrique, se llama... Enrique Mayolas, que tú lo conoces, y en un momento dado él nos decía en la conversación, ojo que el cambio que nosotros, que por cierto para la audiencia, Enrique Mayolas es un experto en salud pública catalán, sabe mucho del sistema catalán, y nos decía, recuerden ustedes que Cataluña son 30.000 kilómetros, recuerden ustedes que Cataluña son 6 millones de personas, y ustedes son Colombia, varias veces varios países europeos, en términos de área, y son 50 millones de personas, y no entendemos nosotros por qué se van a tomar el riesgo o por qué se tomaría el riesgo de generar una falla en salud, decía él mismo. Y se lo digo como comentario final porque sin duda esta es la gran preocupación que nosotros tenemos alrededor de lo que pueda pasar. Yo no quisiera que uno sobreestimara la capacidad del Estado de hacer cosas cuando el Estado no la puede hacer. De hecho, el mismo director de la ADRES ha dicho que la ADRES no sería capaz de hacerte la totalidad del pago directo hoy en día, lo dijo un día. Él hizo otro comentario sobre las cámaras de la ANDI que se lo voy a discutir en algún momento personalmente a él, pero él dijo, pero la ADRES no sería capaz hoy en día de hacer este trámite. Entonces le da a uno la impresión de que es una apuesta muy arriesgada y como muy confiada en las capacidades del Estado, y lo que estamos poniendo en juego es muchísimo relacionado con, como bien lo ha dicho muchas veces usted en entrevistas y lo acaba de decir aquí también, cuando se presentan fallas en salud se mueren personas. Cuando se presentan fallas en salud, pues se pierde la vida. Entonces, con eso dicho, yo no sé si usted quiere hacer un comentario final sobre ello, porque... Sí, no, porque este punto de partida no corresponde. A ver, es que estoy explicando que los CAPIRs no son solo públicos, son también privados. Son las capacidades del sector privado, porque es que necesariamente en una parte del país el sector privado no va a ir. Yo tengo 800 municipios donde el monopolio es el Estado. A través de las instituciones de salud del Estado, que sería el nombre que adquirirían los hospitales. Yo no le puedo decir a esos 800 municipios, que son 17 millones de colombianos, que como el Estado es ineficiente, no tienen un derecho fundamental. Ojo, yo tengo que exigirle al Estado que funcione allá, y yo no puedo obligar al sector privado que vaya. Entonces, apagón de la salud ya ha habido, pues Sanitas hace poco tuvo un hackeo y ha habido, y eso ocurre en cualquier instancia, porque es que también hay, digamos, como un planteamiento de que entonces el hackeo solo se va a dar en el INVIMA y no en el Sanitas. El hackeo se puede dar en cualquier parte. No, tiene razón. Todo decirle, perdón, porque no quiero que generar esa impresión. No, lo que pasa es que si hackea una entidad, es una de muchas entidades y al final el sistema no se cae. Y quizás a eso yo diría. Si usted me dice que hagamos una sola entidad privada, yo le digo, es una locura. ¿Sí? No es porque sea privado o público realmente. Él te prende solo, ministro, yo creo que... Bueno, permítame, Bruce, yo te explico cómo es el tema, como para que entendamos la participación que inclusive ustedes como empresarios van a tener, porque se ha dicho que nosotros queremos estatizar el sistema, eso no es cierto. Lo primero es que los CAP son de carácter público, privado y mixto, y nos corresponde lo público porque no podemos decirle a millones de colombianos que el Estado no sirve, entonces son de segunda categoría. Aquí tiene que haber un principio de igualdad frente a la vida y frente al sistema, entonces en ese sentido lo privado también estará involucrado en ese sistema de referencia y de mediana y alta complejidad. En la mediana y alta complejidad el 80% de la prestación de servicios en Colombia es privado.
eso se va a mantener. Lo tercero es que esto es un sistema que parte del problema de este sistema es que lo hicieron muy complejo y no debería ser tan complejo. Acá hay demasiado empaquetamiento, demasiada factura que se puede ahorrar. Si nosotros creamos una forma de pago, que es lo que propone la reforma, por oferta, por presupuesto estándar, reconociendo incentivos por dispersión y calidad, ese presupuesto estándar para los CAPIRs, públicos, privados y mixtos, nos ahorra 200 millones de facturas. Porque este sistema se ha tornado no un sistema de salud, sino un sistema de facturación. Y si yo establezco unas reglas de juego claras de cómo vamos a hacer esas contrataciones con la mediana y alta complejidad, este sistema se simplifica. Porque es un sistema que lo han querido mostrar complejo y ahí es donde está mucha parte de su opacidad. Esa complejidad no tendría por qué darse en un sistema de salud. Entonces ese es un primer elemento. Ahora bien, hemos explicado con el presidente que el proyecto de ley plantea de manera gradual, inclusive superaría este gobierno, que el ADRE se vuelva un pagador único. Entonces algunos dicen, el ADRE no puede hacer eso. Pues claro que no lo puede hacer hoy, porque no ha sido preparado para eso. Por eso nosotros estamos planteando un principio de gradualidad. Y esto, Bruce, ustedes que han estado en todas partes del mundo, ¿por qué en el resto del mundo sí es posible y en Colombia no? Porque lo de Colombia es excepcional. Mi profesor José, porque es que si tú tienes un pagador único, desburocratizas el sistema, porque hoy el sistema es excesivamente burocrático. Como decía mi profesor José Félix Patiño, 150 burocracias pagadoras de un solo sistema de salud, eso es un caos. Hoy tenemos 28, pagados con recursos públicos, 30.000 funcionarios más la integración vertical, 150.000 para un solo sistema de salud, eso es demasiada burocracia. Justamente lo que pretendemos con un pagador único, sistemas de salud del mundo, es desburocratizar el sistema y simplificar las labores. Claro, podríamos tener una discusión técnica sobre los sistemas de información. Esa es la asesoría que nos está dando la Organización Mundial de Salud, porque Colombia no es el primer país del mundo que va a hacer esto. Esto tiene evidencia científica en el mundo entero. Pero ese ADRES no es el ADRES que tenemos hoy, no es un ADRES estatal. Hoy el ADRES tiene una participación de junta directiva, de gobernador, un representante de los alcaldes y el gobierno nacional. Ahí van a participar los empresarios, fíjese. Nosotros vamos a hacer un cambio del ADRES, lo vamos a desestatizar, vamos a desburocratizar el sistema de salud y que los empresarios vengan y hagan parte de esa junta directiva del ADRES como sector privado. Porque el empresariado es parte de los aportantes a los recursos del sistema de seguridad social en salud. Entonces no son los gobernadores y los alcaldes, es el empresariado. Cuando vuelvan a escuchar ustedes, Bruce y Ana María, ¿se van a robar la plata? ¿Entonces ustedes son ladrones? ¿Ustedes no son legítimos para coadyuvar con el gobierno a manejar billones de pesos? Nosotros creemos que el empresariado sí es legítimo. Y eso no es el estatismo, esto es la participación del sector privado en el manejo de esos recursos de una manera más transparente. ¿Usted porque son parte de la Junta Directiva? Claro, porque en el proyecto de ley se considera que ese ADRE se transforma, ese ADRE se convierte en un sistema de información desconcentrado, no descentralizado, porque la descentralización implica que se vuelven parte de los entes territoriales, pero con todo respeto nosotros vemos unas dificultades, como ustedes también lo ven ahí, de capacidades del Estado, nacional y local, si se quiere. Entonces vamos a desconcentrar el ADRES para que tenga sus oficinas regionales y organice sus juntas directivas por RAPES, por la división de las RAPES de Planeación Nacional, que antes eran los CORPES. Pero ¿para qué lo desconcentramos? Para que sea un mejor sistema de información. Le quiero decir que eso no me tranquiliza todavía. Me parece bien que participe el sector empresarial, digamos, de las juntas directivas, pues porque puede aportar mucho y porque sabe muchas cosas y puede poner facilidades, digamos, a disposición del sistema, pero eso no garantiza que efectivamente las cosas funcionen bien. Le voy a poner el caso de las corporaciones autónomas regionales, que es uno de los mejores ejemplos. A mí cuando usted planteó eso, a lo que más se me pareció fue a las corporaciones de autónomas regionales, en donde, claro, hay gente del sector empresarial, hay gente del sector privado, ¿sí? Pero usted sabe, perdón. Hay un error en las CAR, que no le pusieron límite a la representatividad, entonces hay gente que lleva 20 años ahí. Lo que pasa es que cuando usted hace el diseño institucional para que no se le vuelva unas CARs, usted tiene que decir que usted no se puede reelegir más de 2 veces. ¿Usted cree que esa es la diferencia? No, las CAR lo que tienen realmente de malo, digamos, desde el punto de vista del sector empresarial, es
que efectivamente son de propiedad de un grupo político y ese grupo político le pone peaje a todo y usted sabe, y no voy a decir que son todas las CARS, estoy hablando de, digamos, un grupo significativo que es probablemente más de la mitad de las CARS. Bruce, te pregunto, ¿y tú crees que en el actual sistema de salud no hay estructuras de salud de todo orden de propiedad de grupos políticos? Y por eso lo volvería uno completamente público, entonces, para que efectivamente... es que esa discusión, yo quizá, ahí nos vamos a enredar porque vamos a pasarnos una cantidad de tiempo diciendo cosas que no son tan útiles, ya nada quiere decir algo, pero por lo menos lo que yo diga no es tan útil, pero lo que le digo es que en realidad hay una preocupación muy grande, porque el Estado colombiano es significativamente débil en términos institucionales cuando uno lo compara con otros estados. Usted acaba de decir una cosa importantísima, usted acaba de decir, en otros lugares del mundo se han logrado cosas similares o se han logrado cosas parecidas a las que yo tengo. Primer punto, cuando le preguntamos a Mayores, además, alrededor de cuánto tiempo se demoraron en la transición, por ejemplo, en Cataluña, no en España, en Cataluña, para que todo, es la autonomía de mayor desarrollo y de mayor riqueza de toda España. Nos dijo, nos demoramos 30 años. Sí, claro, es que nosotros hemos planteado esto, miren. Mientras tanto, fue un desastre, nos dijo él. Fue un desastre y les voy a garantizar que que esa transición es verdaderamente el gran problema frente al cual estamos hoy en día. Por eso en la transición nosotros hemos considerado, porque claro, si nosotros estamos en esta discusión en medio de la polarización de los titulares y no leemos el articulado, no vamos a entender que todo eso ya lo consideramos. En la transición lo que nosotros planteamos es, no tiene sentido abrir más EPS para que liquidemos aquí y traslademos acá. Simplemente las EPS que no funcionan salen y las EPS que funcionan siguen y van a seguir bajo unas condiciones de territorialización, van a seguir bajo las condiciones de manejo de recursos y con un aporte de 3 partidos políticos de la coalición con un pago hasta del 5% de los recursos por costos administrativos. Eso está, pero vuelvo y digo, Bruce, si no discutimos los titulares de prensa, sino que nos vamos a leer el articulado, nos damos cuenta que nosotros tenemos claro que los sistemas de salud no evolucionan de un día para otro, evolucionan con el tiempo y que ahí se da la posibilidad para que las EPS que funcionen continúen. Lo que sí nos parece inútil es repetir lo que ha pasado en este país. Entonces, liquidamos a Lucov, sacamos 4 millones, los pasamos y creamos Medimás, ya liquidamos Medimás, volvieron y salieron de Medimás, los trasladamos, no creemos que eso ya sea sensato. Eso es un desastre, como dice usted, y no podemos seguir prorrogando eso. Conservemos lo bueno, lo que funciona, pero no podemos seguir con EPS que no funcionan, generando y bajando estándares de habilitación para que continúe lo que no funciona, arriesgando la vida de la ciudadanía. Eso es lo que hemos planteado en un capítulo llamado Transición y Evolución del Sistema de Salud. Ministra, una pregunta que nos están haciendo aquí que la quiero poner, dice, y perdona Ana que tú querías decir algo, pero dice, ¿cuánto tiempo se estima necesario para la creación de la totalidad de los CAPIR? ¿Los recursos de dónde saldrán? Y dice también, ¿cuánto tiempo se requiere para la transición? Y lo digo porque usted está mencionando el tema de transición. ¿Usted qué ha pensado en eso? Mira, es que los CAPIR ya existen. Es decir, nosotros tenemos 800 municipios cuyo único prestador es el hospital público de primer nivel, ya existe, solo que está deteriorado, está en ruinas. Es un aporte que haremos 4 años del presupuesto general de la Nación, recursos recurrentes del Ministerio de Salud e Infraestructura, para nosotros poder organizar esos centros que ya existen pero que están en ruinas. Pero aparte de eso, ¿dónde atienden a un ciudadano un EPS cuando ingresa? En un centro de atención primaria, en un nivel, eso ya existe, esa infraestructura ya existe. Lo que pasa es que está concentrada en el norte de Bogotá, en el oriente, en el poblado. El esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es suplir en estos 4 años el sur de Bogotá, aquellas zonas en donde no están por la distribución inequitativa y desigual, porque el arreglo institucional de la seguridad social, que hablaba del principio de solidaridad, no funcionó, terminó concentrado fueron unos sectores de la sociedad. Entonces el gobierno inicia, pero tú en este momento ya podrías iniciar con un proceso de CAPS con la infraestructura que existe ya en el país, pública, privada y mixta. No, yo quiero devolverme a un... No podemos pasar por alto la afirmación del presupuesto estándar CAPIR para entrar un poco en el tema de financiación. ¿Por
que uno de los temas que también, y le acabo de escuchar, que tal vez estarían ustedes acogiendo la propuesta de los tres partidos alrededor de reconocer en estas CPS o agentes el 5% por gestión administrativa, pero uno de los temas que aparecen complejo también en la propuesta del gobierno es la financiación. Entonces estamos hablando de un presupuesto para los CAPIRs y estamos hablando de una cápita para la mediana y la alta complejidad que se calculará de acuerdo a una metodología que aparece allí, que todavía está susceptible de afinarse, pero eso supondría, y una de las preguntas que queda en el ambiente es que se parte esa financiación, porque uno parte de lo que entiende hoy es que hay una UPC que integra el continuo desde la atención primaria hasta el final, y que bien o mal, pues ese es como un techo imaginario de lo que cuesta cada ciudadano al sistema de salud. ¿Cómo aseguramos que no se nos desintegra o que no se nos fragmenta esa protección financiera, y quién es el encargado de velar porque esa plata alcance en el presupuesto de la salud? Yo les propongo, nosotros tenemos que hacer empresariado, gobierno, sociedad colombiana, un pacto por la equidad en Colombia. Nosotros consideramos, y aparte de eso, que tú no puedes financiar por venta de servicio la atención primaria en salud. Hay unos servicios básicos estándar al que debe tener derecho todo colombiano, viva donde viva, tenga los ingresos que tenga. En Colombia se cerraron 300 salas de parto porque no eran rentables en las zonas dispersas, en el Caquetá, en el Putumayo, en el sur de Bogotá. 600 municipios en su área rural no tienen puesto de salud. Yo creo que esto es un pacto democrático, esto no es ni siquiera un discurso de izquierda, esto se trata del Estado social y democrático de derecho. Si nosotros hacemos una financiación de eso que es APS, que no es solo la prevención, la promoción, el trabajo, digamos, con las comunidades, sino que también es la atención de baja complejidad. Si tú financias eso bajo la lógica de la demanda o venta de servicios, volvemos a generar inequidades inaceptables. Entonces nosotros creemos que ahí tiene que haber una cobertura universal, esa UPC tiene que ser por demanda en la mediana y la alta complejidad y por oferta en la baja complejidad, o si no va a haber equidad en este país. Lo que nosotros estamos proponiéndoles como un pacto es que un bebé en Colombia debe nacer en condiciones dignas en el Pacífico o en el norte de Bogotá. Y este Estado y esta sociedad tiene que proveer eso, y la única manera que proveemos esto es que tenga una financiación por oferta y no por venta de servicios, donde los más vulnerables van a quedar por fuera de estos servicios básicos de salud. En ese sentido, ¿esa plata de dónde sale? Esto no son presupuestos adicionales. Vamos a reorganizar las fuentes del sistema de salud para que de manera gradual logremos esa cobertura universal en todo el país. Y ese nivel primario es la sala de parto, la consulta del médico general, una avanzada ambulatoria más la interacción de ese CAPIR con la Secretaría de Salud para todo el tema de saneamiento básico, más el servicio de urgencias. Todo ciudadano del mundo debe tener el transporte por lo menos o la posibilidad de llegar en una hora a un servicio de urgencias. Si nos ponemos de acuerdo en este país, yo creo que es lo básico que tiene que garantizar. Sí. Y esa es la explicación de esa financiación diferenciada. ¿Y por qué no se va a partir? Porque ese CAPIR va conectado con la red de mediana y alta complejidad. Ese CAPIR, como ocurre en Cataluña, en España, no es una unidad aislada, está conectada con esa mediana y alta complejidad para que no se nos separe ese nivel primario de lo complementario. Tanto usted como el presidente han hecho permanentemente comentarios alrededor de la equidad que nosotros, por supuesto, no solamente compartimos, sino suscribimos, y además hacia los cuales, digamos, por supuesto, estamos, digamos, volcados en la medida de lo que nosotros podemos aportarle a la sociedad. Hay que efectivamente, ese caso que usted pone del bebé, claro que sí, y debe ser no solamente cuando es bebé, sino debe ser hasta el final de su vida, debe ser correctamente atendido y equilibradamente atendido y equitativamente atendido. Yo de eso no tendría la menor duda. Varias de las preguntas, cuando usted dijo eso, que aparecieron aquí, se refieren a una pregunta que yo me he hecho y le voy a confesar. Yo desde que leí la primera de las versiones
Bueno, primero hay que decir, inicialmente, y esto es solo como anécdota, inicialmente la ministra hacía unas declaraciones, no había sacado el texto, pedimos mucho que sacara el texto, sacó el texto y bueno, nos generó una cantidad de trabajo increíble y con ese texto, digamos, en las manos, nosotros comenzamos a hacernos preguntas. La principal pregunta que yo me hago con las declaraciones suyas y las declaraciones del presidente es, digo, ellos tienen razón, efectivamente, tenemos que trabajar en este tema, tenemos que trabajar en el tema de equidad. La pregunta es, ¿por qué uno debe, digamos, hacer cambios estructurales a cosas que están funcionando hoy en día para poder cumplir con esos objetivos? ¿Por qué uno no puede concentrarse en esos objetivos que yo considero objetivos superiores, sin duda alguna? Y como dice usted, no son de izquierda ni de derecha, sino de humanidad. Objetivos superiores, y para eso eventualmente quiere poner en peligro cosas que los ciudadanos aprecian y cosas que los ciudadanos reconocen, digamos, como grandes avances de nuestra sociedad durante los últimos 30 años. Es que hay mucha gente joven a veces dando el debate que no sabe, digamos, cómo era Colombia en el año 1990. La cobertura de 1990 era, si acaso, del 20%, pues en todas las estadísticas está dicho eso. Hoy en día pues tenemos coberturas que inclusive en el dato del ministerio son coberturas que superan el 99% en algunos casos. Entonces, digamos, si hemos avanzado tanto, ¿por qué poner en peligro el avance? Porque, y esa es la sensación que los colombianos tenemos, la sensación de que, y le voy a decir una cosa, y esto va a ser atrevido lo que voy a decir, pero bueno, queda solo entre nosotros. Cuando uno dice el gobierno del cambio, yo digo, claro, hay que hacer cambios, pero hay que hacer cambios seguros, cambios prudentes, cambios, inclusive algunos pueden ser grandes, pero que no destruyan lo que la sociedad ha venido construyendo por tanto tiempo, que no nos pongan en riesgo cosas, que es de alguna forma la sensación que muchos colombianos tenemos. Pero eso es una sensación inducida. Pero dígame usted quién me lo indujo a mí. No, ustedes saben quién es decir, aquí se está diciendo que nosotros vamos a destruir, eso no es cierto, que nosotros vamos a destruir el sistema. Se está diciendo que nosotros no vamos a hacer una transición, eso no es cierto, que nosotros no vamos a aprovechar las capacidades acumuladas. Venga, yo le digo una cosa, el Sistema Nacional de Salud, el cual no defiendo, tenía una inversión del 3.5% del PIB, este sistema tiene el 7%, no es ni siquiera académicamente comparable un sistema de salud que tenía la mitad de inversión de puntos porcentuales del PIB con el actual, pero aparte de eso... Y le soporto lo que dice, y con un PIB significativamente más bajo. Y más bajo, pero aparte de eso, si tú comparas a principios del siglo XIX o a finales del siglo XIX, se moría el 20% de los recién nacidos porque la ciencia médica no había avanzado. Entonces, en salud no puedes comparar el siglo XIX o el XX con el XXI. Sí puedes, porque han sido mejoras, y perdón la interrupción. Nosotros aquí estamos construyendo sobre lo construido. En ningún momento hemos dicho nosotros que aquí se va a acabar el aseguramiento social. La ley 100 crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y nosotros vamos a continuar con un Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nosotros podríamos haber hecho una propuesta, es así, estructural, de hacer un cambio a un Sistema Nacional de Salud con una financiación vía 3 impuestos. Vía 3 impuestos financiamos todo el sistema por presupuesto general de la Nación y tenemos un Sistema Nacional de Salud. No, seguimos construyendo sobre el Sistema General de Seguridad Social de Salud. Ese es el aseguramiento social. Y ese aseguramiento social tiene que ver con el principio solidario de financiación del SGP, la fiscalidad y la parafiscalidad. Eso no cambia. Lo que vamos a hacer es un rearreglo institucional porque la realidad es tosuda. Como decía el presidente, si no hay reforma, las EPS se desploman. Dejemos seguir esto, listo, o liquidemos mañana y traslademos a las EPS, y aquí hay varios directivos de EPS, ellos saben lo que empieza a pasar. Cuando nosotros empecemos a hacer esas liquidaciones, porque lo otro es decir que aquí no pasa nada, vamos muy bien, hacemos la del avestruz, que es lo que ha pasado en este país, le mentimos a millones de colombianos, diciéndoles que hemos reconocido, identificado que la mayoría de las EPS no cumplen estándares ni de salud ni financieros y que sigan. O lo otro es seguir disminuyendo estándares, que el gobierno diga, hagamos la del avestruz y saquemos un decreto donde bajemos los estándares a lo mínimo para que EPS malas queden por encima y no pasa nada. ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Eso es honesto con el país? A nosotros nos parece que no.
Entonces, si no hacemos este cambio, el sistema se desploma. En nuestros modelados, el régimen subsidiado termina su proceso de liquidación en 2 años y se lleva por un efecto dominó al régimen contributivo en 5 años. Entonces, ¿no hacemos nada o seguimos maquillando esto con actos administrativos del gobierno? Es que se pueden hacer los cambios, ministra. Ahora te digo, transición sí hay. Sí. Estamos diciendo las EPS que funcionan, continúan funcionando bajo estándares y se aprovechan. Estamos diciendo también hay una gestión operativa del riesgo. Esa gestión operativa del riesgo la debe ejercer o se le contrata a quienes tienen esas capacidades acumuladas. Estamos diciendo que en la transición el ADRES no va a ser un pagador mañana. Vamos a empezar a construir esos sistemas de información porque si no los tenemos no puede ser un pagador, nosotros somos conscientes de eso. Cada 2 años haremos una evaluación para ver el ADRES dónde puede empezar a pagar. Hay sitios donde ya es absurdo, Bruce. Por ejemplo, si tú tienes un solo hospital en una zona dispersa, ¿para qué vas a meter un administrador ahí? Pues el ADRES contrata un auditor y le paga al BOPES, a ese hospital. Hay otros sitios donde es más difícil. Ahí nos demoraremos un tiempo hasta que no se tengan las capacidades, y estos son transiciones de años, y así está en el proyecto de ley, pero vuelvo e insisto, leamos el proyecto de ley y ahí miramos las cosas más no, es que lo he dicho 2 veces, yo no quería reaccionarle, pero ya me toca, porque por supuesto nosotros lo hemos leído, e inclusive le hemos enviado, usted sabe, comunicaciones a usted con observaciones sobre cada uno de los artículos en los cuales tenemos preocupación, cada uno de los artículos en los cuales... Por eso, Bruce, pero ustedes siguen insistiendo que nosotros queremos destruir el sistema. No es verdad. No, yo no me enojo. No, inclusive es una pregunta de todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo puede hacer uno para hacer estos cambios sin necesidad de destruir el sistema? No se me ponga bravo usted. No lo estamos destruyendo, estamos construyendo sobre lo construido. Ya les he explicado, se mantiene el sistema de aseguramiento social, estamos planteando una gradualidad. El ADRES no fue una iniciativa del presidente Petro, fue una iniciativa del presidente Juan Manuel Santos. Estamos dándole participación al sector privado, estamos reconociendo una gestión operativa, estamos reconociendo la prestación privada, inclusive estamos reconociendo que el sector privado participe en los CAPS bajo unas reglas de juego, evidentemente, de atención primaria en salud. Nosotros no estamos destruyendo, estamos construyendo. Yo quisiera dejar una reflexión allí y para cerrar si quiere este capítulo, porque es que parte de lo que, y como usted bien lo dijo, aquí hay directivos de las EPS, están aquí representados en la ANDI, y nosotros reconocemos la necesidad de llegar a los territorios, la necesidad de aumentar la equidad, el acceso, la oportunidad en los servicios. Yo creo que eso es indiscutible, y también reconocemos que es necesario terminar el saneamiento de las EPS, pero que hay definitivamente actores que lo han hecho muy bien. Y esos actores que lo han hecho muy bien han sufrido por demás el tránsito de la población que, como usted bien lo indicó, viene de las EPS liquidadas con alta carga de enfermedad y con una UPC que no diferencia y reconoce esa población que se recibe en esa condición. Entonces, dentro de las propuestas, y lo digo porque tuvimos oportunidad de enviárselo en nuestro documento, dentro de las propuestas que nosotros planteábamos era termínese la liquidación de las EPS, termínese el saneamiento en aquellas entidades que realmente no tienen respaldo. Miremos cómo se redistribuye esa población con enfoque territorial, porque coincidimos en que no hay que tener muchas EPS en territorios pequeños. Reconozcamos una UPC diferencial, por lo menos transitoriamente, mientras se recibe esa población enferma, y reorganicemos todo este tema y fortaleciendo el tema de atención primaria, fortaleciendo la oferta pública, pero partiendo de las capacidades que tienen estas EPS sin difuminar, porque eso es un poco lo que sentimos, de tal manera las funciones que ellas han venido haciendo hoy, es decir, restringirlas a la función de CAPIR, desconoce la capacidad que han tenido las EPS durante todos estos años. Ministra, si le parece, pasemos a un par de temas que tenemos pendientes y que quisiéramos tocar con ustedes, que se refieren especialmente a el talento humano en salud, que para nosotros es tan importante y para usted también, pues ha hecho gran parte de su vida, digamos, dedicada a ese tema. Y le voy a hacer una pregunta, digamos, cándida. ¿Usted qué le diría, digamos, a los profesionales de la salud, que cuál es la principal ganancia que tienen con este proyecto? Si le preguntan eso, diga, nosotros somos quienes de alguna forma movemos una muy buena parte del sistema,
vemos una muy buena parte del servicio que se presta a los pacientes y a los ciudadanos. ¿La ganancia para ellos cuál es? Bueno, aquí hay un capítulo muy importante de un régimen laboral especial que han pedido los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es un régimen diferencial con diversas formas de contratación, porque yo que vengo del gremio de los especialistas sé las dificultades que tenemos con los médicos especialistas. Entonces, en ese sentido, sabemos que a un médico especialista no se le puede exigir una exclusividad en una institución, así sea con un contrato laboral, sino que hay que dársele una relativa libertad para poder estar en la prestación de servicios, y sabemos que un sistema de salud, creemos nosotros, no debe pagarse por evento. Eso es muy complicado, pero habrá algunos procedimientos escasos de supraespecialidades que tendremos que pagar por evento, pero algunos, porque si tú financias un sistema de salud por evento se vuelve infinanciable, y yo creo que en eso hay un acuerdo en el país. Entonces, en ese sentido, la prioridad para nosotros es, de manera gradual y progresiva, empezar el proceso de formalización y laboralización, que a nuestro juicio empieza de acuerdo al impacto fiscal calculado que tenemos con el Ministerio de Hacienda en el nivel primario. Ahí podemos empezar porque esa financiación estándar por oferta incluye en los cálculos que nosotros hemos hecho con el Ministerio de Hacienda la formalización de ese personal que se va a ir a hacer ese trabajo primario como un estímulo también a que el personal de la salud haga ese proceso primario. Pero además con el Ministerio de Educación hemos estado trabajando porque dentro de la política educativa del Gobierno de Educación Superior, uno de los puntos que el presidente va a privilegiar con el Ministerio de Educación es la formación en el personal de salud. En ese sentido, vamos a presentar próximamente una propuesta concreta de cuáles son las profesiones de la salud que requieren una financiación por oferta del Gobierno Nacional para estimular eso, sobre todo en los territorios dispersos, porque necesitamos formar las enfermeras, los médicos que trabajan en los sectores dispersos y estimular la formación de algunas especialidades médico-quirúrgicas que van a ser importantes en los CAPS. ¿Cuáles son esas especialidades? Por ejemplo, los médicos familiares, los ginecólogos, los pediatras, los psiquiatras, los internistas, que van a ser fundamentales en ese proceso. Entonces, aquí hay una propuesta conjunta del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, pero además con el Ministerio del Trabajo, el tema del régimen laboral. Cuando uno ve eso, cuando uno ve quizá las nuevas necesidades que se presentan en los CAPIR del personal de salud, que le parece a uno que eso que no va a ser suficiente y que hay bastantes estimaciones de que se van a necesitar muchas más personas, y cuando uno se pregunta con información cruzada contra el costo fiscal, ¿qué tan fondeado siente usted que está eso por parte del Ministerio de Hacienda y cuánto vale, digamos? Porque ahí nosotros vemos, pues usted sabe, yo salgo ahora corriendo a la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, que es mi otro gran tema en este momento, y allá tenemos un tema de los costos, digamos, de formalización que son inmensos. Hay unos costos que se resuelven con el tema. Si nosotros, es que esto es un sector donde hay una deuda de 23 billones. Y 10 billones de pesos es de EPS activas que deben a proveedores y prestadores, y es deuda no vencida, el resto es deuda vencida. Así es muy difícil que un hospital haga una política de laboralización, y es un sector que se acostumbró que se paga cada 4, 5, 6 meses o cada año. Eso yo no creo que exista en ningún otro sector de la economía de este país. Y eso es un asunto que se fue normalizando en Colombia. Por eso el mecanismo de financiación directo con la participación del empresariado, yo quiero insistir eso, es para que haya un flujo de recursos directo a quienes contratan el personal de la salud, que son las clínicas y los hospitales, y por esa vía puede haber una exigencia de formalización y laboralización. Pero además en los costos nosotros hicimos una cuantificación de cuánto costaría en lo público la formalización. Eso no es un costo de la reforma, entre otras cosas, el debate sobre el impacto fiscal, que ya el presidente sacó un documento concertado entre Hacienda, nos da que eso cuesta más o menos 0.5% del PIB adicional, porque la mayoría de los temas tú los puedes financiar con los recursos que están, pero además tú no le puedes atribuir una reforma a temas que son responsabilidades del Estado colombiano. La formalización no es un tema de la reforma, son mandatos del Estado colombiano de la OIT.
Nos cuesta 9 billones de pesos la formalización de los hospitales, no lo alcanzamos a hacer en 4 años, pero nosotros tenemos unas proyecciones de lo que queremos hacer y con los propios recursos del sistema, con la reorganización de fuentes, podemos hacerlo en el nivel primario en estos 4 años y el resto ya digamos es la progresividad que plantea Hacienda. El crecimiento del sistema de salud de acuerdo a los cálculos con Hacienda es de 1 punto porcentual del PIB en los próximos 10 años, es decir, la reforma se financia con y además por efecto de la reforma tributaria va a haber un crecimiento del sistema general de participaciones. Luego el propio crecimiento del sistema por la vía del presupuesto general de la Nación y el SGP da una financiación del sistema que no requiere muchos recursos adicionales. Entonces, en este sentido, esto es una reforma que se financia con la reorganización de los recursos del sistema, pero además con recursos recurrentes del Ministerio de Salud de inversión para infraestructura, solo que se prioriza, y digamos unos recursos adicionales que son mínimos. Pero un segundo antes de eso, Ana. Le debo decir que nuestros cálculos nos dan que la reforma vale cerca de 100 billones de pesos. Porque tú estás calculando las fuentes que ya existen. Eso no significa que no valga, es que una cosa son los usos y otra cosa son las fuentes. Entonces, en los usos uno se termina, como te acaba de decir, uno termina identificando cerca de 100 billones de pesos. 100 billones de pesos para una economía como la nuestra es prácticamente infinanciable. Los invito a que lean el último comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Yo lo leí. Y claramente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desmiente esas cifras tan impresionantes y exuberantes. Habla de 47 billones. No, 47 billones, pero es que el sistema va a manejar 80 billones de pesos al año, entonces tú le atribuyes, es decir, tú lo que tienes que calcular en un impacto fiscal es lo adicional, no lo que el sistema ya tiene. Yo lo tengo clarísimo, papá, yo estuve haciendo un tipito, pero si fuera 47 billones de pesos, supongamos que son 47 billones. Que no son adicionales. Esos sí son adicionales. Es que la diferencia entre 93 billones originalmente calculados, que luego daban 100 billones y que terminen en 47, es cuando uno le quita supuestamente las cosas que no son adicionales. Y yo acepto esa discusión. En lo de la formalización laboral me parece que hay una jugada, digamos, semántica, pero bueno, digamos que allí la voy a pasar por encima. Si a uno le dicen que un sistema que vale 80 billones va a costar 127 billones, el incremento es un incremento del 60% en el costo del sistema. Sin reforma, el sistema más o menos en 10 años va a tener 113 billones de pesos. Sin reforma. O sea, lo que te estoy diciendo es que la mayoría de costos del sistema son por las fuentes que actualmente tenemos. Y los adicionales son montos de inversión recurrentes del Ministerio de Salud. Luego, lo que es adicional es realmente 0.5% del PIB, y eso es lo que ya está validado con el Ministerio de Hacienda. Perdón, y voy a aclarar una cifra porque la estaba pensando ahorita. En realidad, los 120 billones de pesos que nos está dando nosotros adicionales son en 10 años, no es, ya hay que distribuir, sí. Pero, y la otra cosa que le debo decir en fuentes, es que usted dice, está el presupuesto nacional y está el SGP. El SGP proviene del presupuesto nacional, ¿no? Es decir, no es adicional, no son recursos adicionales. Ok, pero tú querías decir algo, Ana. Yo quería pasar del financiamiento de la reforma a la protección, vuelvo, sobre los recursos del sistema. Ustedes tienen dos elementos que aparecen recurrentes en el proyecto. Uno es la autorregulación médica y el otro es el tarifario único. Sobre la autorregulación médica, usted misma lo hizo en su intervención ante la Academia Nacional de Medicina, cómo se habla esa autorregulación con el principio de autonomía médica y cómo aseguramos realmente que estamos protegiendo ese gasto a partir de la decisión de los médicos. Y el segundo, en el tarifario único, enorme preocupación nos causa el pensar en un tarifario que no reconozca las diferencias de estructuras de las diferentes IPS y que termine deteriorando la calidad en la oferta de salud. Sí, nosotros, todos los sistemas de salud en el mundo, la mayoría de sistemas de salud en el mundo, nosotros hemos estudiado el caso español, manejan tarifarios, porque si no son insostenibles. Un sistema de salud no puede estar pagando a cualquier precio, digamos, tecnologías en salud. En ese sentido, nosotros hablamos de un tarifario único, pero evidentemente este tarifario tiene que tener incentivos no perversos a la calidad. Tiene que tener evaluación de costos, no es lo mismo el costo de un servicio de salud en una parte del país a otra parte en el país, y eso tiene que ser evaluado en el momento en que se desarrolle el tarifario, pero nos parece fundamental el tarifario, o si no el sistema es inviable. Lo otro es que eso de la autorización sobre un mecanismo de contención del gasto, que se vuelve un mecanismo de vulneración del derecho, es como que el sistema quisiera ahorrar los recursos, pero contra la vida de la gente.
y eso no pasa en la mayoría de sistemas de salud en el mundo. A nosotros nos parece que el sistema debe mantener, es decir, no deben haber esas autorizaciones, por eso se tiene que agudizar unas auditorías médicas externas fuertes sobre las clínicas y los hospitales y unas juntas de autorregulación. Esto no lo dice, esto lo dice la Corte Constitucional y el Congreso de la República en la ley estatutaria. Creemos que con esos 4 mecanismos se puede hacer un control del gasto y la corrupción, porque tenemos que controlar 2 cosas, que el gasto público sabemos que es finito, no somos ingenuos, pero también tenemos problemas, digamos, de corrupción que no queremos estigmatizar de distintos actores del sistema, nacional, territorial, transnacional, nacional. Queremos hablar de mecanismos de control del gasto y anticorrupción y no de actores, para no estigmatizar la discusión. ¿Cuáles son esos mecanismos? Una auditoría médica externa sobre clínicas y hospitales. Los mecanismos de autorregulación quincenal auditables por esa auditoría médica externa. La regulación tarifaria es otro mecanismo. El otro mecanismo es el sistema de información público de ese pagador, que no lo tenemos, donde todos los colombianos podamos ver las transacciones que hay con cada clínica del hospital por parte de ese pagador único. Y el segundo elemento es el control social a cargo de los consejos nacionales, el Consejo Departamental y Municipal de Salud como órganos adscritos al Ministerio, a las secretarías, para poder, que es construir sobre lo construido también, eso fue una idea de la Ley 100, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud fue una idea de la Ley 100, nosotros lo retomamos porque es un mecanismo de control social importante. Respecto al tarifario, yo quería hacer un comentario, además hay varios comentarios que están aquí porque inclusive están diciendo en el auditorio que es cierto, digamos, que efectivamente uno con eso lograría controlar en algo el gasto, pero también es cierto que la comparación, digamos, con España, Cataluña, para efectos de esto, digamos, puede terminar siendo injusta y además puede terminar generando realmente situaciones un poco perversas. Uno de los comentarios que nosotros hemos hecho alrededor del tema del tarifario es que un tarifario debería ser, si lo vamos a crear, debería ser suficientemente, entre comillas, inteligente para reconocer muchas cosas, para reconocer que, y lo voy a leer un poquito, los resultados en salud, la oferta de servicios, el nivel del personal y la capacidad que tengamos eventualmente de tener especialistas, de tener subespecialistas y de tener... Y hay un tema que nos preocupa especialmente, que es el tema de la inversión, porque claro, si uno en realidad no reconoce eso, la inversión que se realiza, uno termina generando inclusive probablemente un incentivo perverso a que entidades o instituciones que eventualmente no tengan un gran desarrollo, no hayan invertido en infraestructura, no hayan invertido en tecnología, no hayan invertido en equipos, pues nunca lo hagan. Entonces, ahora tampoco le puede usted dar por delante la plata y que termine siendo mejor negocio tener una institución mala, sino tendría que ser un ejercicio en donde uno, como casi que como en el sector energético, entonces uno hace el reconocimiento de las inversiones y uno hace el reconocimiento de los avances tecnológicos. Y nos parece que esa conversación es bastante sofisticada y de hecho fíjese que las discusiones grandes en energía, por ejemplo en el sector energético hoy en día, están alrededor de eso, están alrededor de dónde están las inversiones. Y estamos hablando no de inversiones ni siquiera para ponernos al día, sino estamos hablando de que a este sector adicionalmente es intensivo en inversiones y en razón, digamos, de los desarrollos tecnológicos que se presentan con tanta velocidad hoy por hoy en el mundo, ¿no? Así es, no, estamos de acuerdo. Nosotros creemos que tiene que reconocerse en esa regulación lo que nosotros llamamos incentivo no perverso a la calidad. Que incluye las inversiones y... Sí, y las digamos que eso es a punto tecnológicas y... Si nos ponemos de acuerdo que tiene que haber un tarifario, el resto es un tema reglamentario. Es un tema reglamentario donde tendrá que hacerse una convocatoria a todos los actores para la definición de ese tarifario. Claro, eso no va a ser una discusión fácil, pero nosotros creemos que eso tiene que hacerse porque si no el sistema va a tener una inviabilidad. Ya el sistema, digamos, tiene una insostenibilidad financiera y eso se va a prolongar. Ana. ¿Tú querías? No, quería preguntar ahí puntualmente por el tema de dispensación de medicamentos, porque leemos que se realizarán a través de los servicios farmacéuticos de las IPS y nos queda la pregunta si eso supone cambiar el sistema actual de dispensación a través de farmacias y de otros dispensarios que tienen, por ejemplo, las EPS. Bueno, nosotros en este momento tenemos pendiente de reglamentar los operadores farmacéuticos. Nosotros no lo quisimos incluir aquí porque ¿quiénes van a entregar los medicamentos? Vuelve y juega.
los mismos que están entregando los medicamentos en este momento, solo que esos operadores farmacéuticos tendrán que organizarse con las redes integrales e integradas de servicios de salud para hacer la entrega ahí. Pero ahí no vemos variaciones sustanciales, es simplemente la reglamentación de los operadores farmacéuticos como ya se tiene estipulado. Ya casi que para terminar, ministra, porque se nos fue mucho más largo de lo que pensábamos. Usted ha visto los proyectos que han sido presentados. En realidad, como que la sociedad toda está queriendo en este momento pues ser parte de la discusión, es razonable, pues todos tenemos que ver con esto. No solamente porque somos pacientes, sino porque somos ciudadanos, porque aportamos, porque al final esto es con recursos del sistema, porque al final lo que hablábamos ahorita es el sistema más sofisticado que existe, que no enredado, es sofisticado y probablemente, y insisto yo, cuando uno le mete eventualmente un riesgo de que un eslabón no funcione, el riesgo de que todo el sistema no funcione es inmenso. De hecho, usted sabe, el principio general de riesgo sistémico que aparece en un momento dado en el sector financiero, aparece por esas mismas razones. Uno dice, si aquí sucede algo grave, probablemente toda la sociedad tendrá eventualmente grandes problemas. Aquí vemos que puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, con todos esos proyectos y con toda esta gente, incluyendo pues la Andy, por supuesto, que hemos presentado nuestras propuestas, ¿usted cómo las ve? ¿Usted cómo está viendo las propuestas en este momento? ¿Usted es una discusión que es una discusión abierta, una discusión donde ustedes sienten que todos tenemos algo que decir, o es una discusión en la cual usted se siente suficientemente, no sé, yo diría como suficientemente segura de que no, es como yo lo digo y es como lo dice el presidente y no mucho más? ¿Usted realmente cómo ve eso? No, evidentemente la decisión final la tiene el Congreso de la República. Nosotros somos conscientes de que ningún proyecto de ley sale como ingresó, pero nosotros lo que no queremos es que todo cambie para que nada cambie. A mí me llama mucho la atención de todo este proceso que había sectores políticos en el país que decían que estábamos en el mejor sistema de salud del mundo, entre los 5 primeros en el mundo, y sin embargo presentaron un proyecto de reforma. Entonces, si estamos en el mejor sistema de salud del mundo, ¿cómo por qué tienes que presentar una reforma? Entonces, en ese sentido, sí hay unas esencias que el presidente ha pedido, o si no el proyecto de ley no tiene sentido, sería retirado por parte del gobierno, porque si finalmente no es para hacer un cambio, pues no tiene sentido, digamos, un esfuerzo tan grande desde el punto de vista del gobierno y del legislativo. Yo sí quiero hacer un llamado, digamos, a que nos dispongamos al cambio. No son las mismas épocas del año 90, ha pasado una pandemia, el mundo mismo, la economía mundial está teniendo otro tipo de discusiones. Davos mismo dijo, donde estaba el gran poder económico mundial, tenemos ya que afianzar los acuerdos gobierno, empresariado, sociedad y trabajadores para poder salir adelante. Nosotros estamos recogiendo un poco en este proyecto de ley las tendencias de la discusión global, que no es ni siquiera nueva, es alma ata, son los años 60. Entonces yo sí pido al empresariado, a ustedes, una apertura para que el país evolucione a otras ideas, digamos, en las que ya está el mundo. Pero no es justo plantearlo así, ministra, con todo respeto, porque nosotros no estamos afianzados a algo que no deba cambiar. Nadie ha dicho eso. De hecho, nosotros incluso, usted lo sabe, hemos presentado, hicimos el listado completo, digamos, de todos los cambios y todas las mejoras que se podían presentar. A mí, por ejemplo, me preocupa ese discurso. Yo no sé si realmente es algo que usted siente muy profundamente o es parte del discurso solamente, en el sentido de decir que el sector empresarial no quiere cambiar. Nosotros, por supuesto, queremos cambiar y lo hemos hecho en muchísimos frentes durante muchísimos años y hay que seguir haciéndolo. Colombia es una sociedad relativamente inmadura que requiere de mejoras permanentemente. Incluso yo le diría, valdría la pena, digamos que en todo caso en ese juego semántico uno pudiera puntualizar y ser capaz de afirmar que cambio para mejorar. O sea, queremos cambio, sí, pero cambio para mejorar. Y nos tenemos que asegurar de que el cambio sea siempre una mejora y nos tenemos que asegurar que el cambio no nos introduce ni nos ubica, digamos, en sitios particularmente riesgosos y en sitios particularmente inestables. Y nosotros de lo que nos cuidamos es también de tratar de que las cosas y de sugerir, digamos, para que las cosas eventualmente puedan caminar unos senderos relativamente seguros en términos de que no estamos tomando los riesgos exagerados, y se lo diría de esa forma. Y aquí siempre va a encontrar, además desde acá se han propiciado una gran cantidad de reformas históricamente, y desde otros sitios del empresariado, pues también. Y yo le digo que en eso estamos
Pero usted nos dice, les pido mente abierta. ¿Usted tiene mente abierta también o no? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y todo aquello, digamos, que nosotros podemos mejorar en el sentido del cambio, porque también hay un statu quo. Yo entiendo que cambiar es difícil. La mayoría de las personas somos conservadoras. Yo soy psiquiatra. Los psiquiatras nos ocupamos de cambios de conductas. Entonces no hay nada más duro que cambiar una conducta, un comportamiento, una situación de alcoholismo. Todo el mundo tiende a conservar. Ser progresista e ir al cambio siempre será más difícil. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos y tenemos la apertura, hagamos esto mejor así, en el sentido del cambio, pero no para que nada cambie, que es a veces lo que ocurre. Toda la apertura para que esto salga bien, porque nos tiene que salir bien. No hay otra posibilidad. La vida de millones de colombianos, y yo vuelvo e insisto, nosotros, si nosotros estamos equivocados en algo, señalarlo, nosotros estamos dispuestos a corregir. Pero yo hago el llamado a que despolaricemos esta discusión. Esta discusión no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es el valor supremo de la vida de los colombianos. Aquí no tiene por qué haber odio y pugnacidad. No tiene por qué generar pugnacidad y odio el hecho de que nosotros queramos la equidad para este país. Ese es un llamado respetuoso que yo quiero hacer. Que yo se lo tomo, porque además yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer, y lo decía inclusive en las reformas anteriores. Necesitamos ser capaces de dar debates responsables, de dar debates respetuosos, de dar debates también pensando por supuesto pensando en el futuro. Voy a utilizar una palabra que no quiero que tenga una connotación política, pero debates progresistas, no en el sentido del partido de los progresistas, no. Debates liberales y democráticos sin duda, pero y también hay que hacer y le voy a hacer un reconocimiento, porque yo sí creo que hemos avanzado mucho, digamos, de parte de usted también y de parte del gobierno, en poder abrir ese espacio para los debates que para nosotros son tan importantes. Ministra, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Espero que no haya sido para usted incómoda. No, sí, claro que me preocupo. Yo necesito yo por supuesto quiero que estas conversaciones sean conversaciones amigables y sobre todo valiosas para el país. De manera que muchas gracias por haber venido. Gracias, Ana. Yo quería preguntar por el INVIMA ya de ñapa. ¿Qué vas a preguntar sobre el INVIMA? O a la transformación profunda del INVIMA. El INVIMA necesita una reestructuración. Sí. Para eso necesitamos que el Congreso de la República apruebe las facultades extraordinarias para que la presidencia pueda hacer eso. Si no, nos toca presentar un proyecto de ley específico por el INVIMA, porque imagínate, sobre cada detalle reglamentario, tener que presentar un proyecto de ley se nos complejiza, pero nosotros creemos que el INVIMA tiene que modernizarse para poder de manera más rápida hacer este tema de los registros de los registros sanitarios. En eso tenemos un completo acuerdo. Un comentario sobre las facultades, porque eso va a tocar también todos los temas del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas veces las facultades son sinónimo, digamos, de que los cambios se hacen unilateralmente, el gobierno los hace unilateralmente, y a veces las sociedades quieren dar esas discusiones. Puede ser molesto pasarlo por el gobierno, por el Congreso, perdón, o puede ser más dispendioso, pero no se olviden, digamos, de que al final todos queremos poder opinar sobre ello y sentimos que tenemos el derecho. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, este fue el primero de los foros temáticos, Andy. Hablamos en este momento de cuál es la mejor reforma para la salud colombiana. Y los esperamos en el próximo foro, que va a ser muy pronto y va a ser también sobre temas nacionales. Gracias a toda la audiencia y nos despedimos en este momento.